Sean bienvenidos a un nuevo video de Sueños con Historia. Esta noche nos adentraremos en las vidas extraordinarias y la asombrosa entereza de los campesinos medievales, esos héroes silenciosos de la cotidianidad que, desafiando un destino a menudo adverso, lograron sobrevivir algunas de las noches más gélidas y despiadadas que la historia recuerda. Desde ingeniosas soluciones de aislamiento ideadas con los escasos recursos a su alcance, hasta prácticas comunitarias para encontrar el descanso en medio del frío implacable, su relato es un testimonio de valentía, de una inventiva sorprendente y de una resolución inquebrantable. Una luz, tenue pero persistente, en la oscuridad de la Edad Media. Así que, antes de que la placidez los envuelva por completo, los invito a detenerse un instante y, si las narraciones que aquí comparto encuentran eco en su tranquilidad, a ofrecer un suave gesto de apoyo con su like y su suscripción. Además, me encantaría conocer el punto del horizonte desde donde nos acompañan en este viaje nocturno y la hora que marca su presente. Sus palabras en los comentarios son la brújula que guía estas historias para ustedes. Cuando la mente viaja a la Edad Media, a menudo evoca imágenes de torneos de caballeros, opulentos banquetes y ferias rebosantes de alegría. Sin embargo, para el campesino promedio, la realidad invernal se alejaba considerablemente de esta idílica estampa, centrándose más bien en la apremiante cuestión de cómo sobrevivir a la noche que se avecinaba. El invierno no era simplemente una estación, representaba una implacable prueba de resistencia, retornando cada año con la severidad de un maestro inflexible que no ofrecía segundas oportunidades. Su vida transcurre en una modesta choza de barro y entramado de madera, cuyas paredes son tan exiguas que el más leve estornudo de un ave en el exterior podría resonar en el interior. La ausencia de aislamiento es total. Las ventanas son un lujo desconocido, a menos que consideren como tal una pequeña abertura obturada con piel animal, y cualquier vestigio de termostato es una quimera. A pesar de las ocasionales disputas fraternales, la temperatura en el interior de su morada solía superar en escasos grados el frío glacial que reinaba afuera. Si la noche desataba un frío punzante, el interior ofrecía, con una parquedad casi insultante, un alivio marginalmente menor, una fría ironía. Las noches se erigían como el peor momento del día. La oscuridad lo engullía todo con voracidad. El viento aullaba con la furia espectral de un fantasma encolerizado, y el fuego en el hogar, apenas una pálida danza de llamas, chisporroteaba con una debilidad lastimosa, esforzándose en vano por templar el ambiente, aunque su magro calor apenas alcanzaba a asar los dedos de los pies de aquel que osara aproximarse demasiado. Si uno se encontraba al otro extremo de la estancia, la crudeza era palpable. Bien podría haber estado acampando a la intemperie, con la desventaja añadida de provisiones considerablemente menos apetitosas. La vestimenta tampoco ofrecía un consuelo significativo. Los campesinos no poseían los suntuosos abrigos de pieles de la nobleza ni los mullidos edredones de plumón de ganso. Su humilde guardarropa se limitaba a un par de túnicas de lana burda, tal vez una capa con un aroma vagamente caprino, y la tenue esperanza de que vestirse en capas los transformara en una suerte de cebolla humana, multiplicando las vestimentas como si fueran sus túnicas. Anticipo el desolador desenlace, raramente funcionaba. Y olvídense de la idea de acurrucarse bajo suaves colchas. Las camas, a menudo, no eran más que sacos toscamente rellenos de heno o paja, quizás con algunos juncos viejos esparcidos por encima como una triste concesión, y como obsequio adicional, una persistente colonia de pulgas para ofrecerles una compañía incesante. Lujo. Ese era el irónico nombre de la existencia del campesino medieval. El frío no era meramente una incomodidad pasajera. Representaba un peligro latente y constante. La congelación, la hipotermia y, en el peor de los escenarios, la muerte por congelamiento eran riesgos omnipresentes, especialmente para los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos. Cada amanecer en el que el aliento aún empañaba el aire se consideraba un pequeño milagro, un triunfo silencioso que, honestamente,
merecía una modesta celebración, quizás con un nabo ligeramente menos escarchado para el desayuno. Así que sí, sobrevivir a un invierno medieval no se trataba de buscar el confort, sino de apretar los dientes con determinación, vestir cada fragmento de tela que se poseía, buscar el calor corporal del ganado en la humilde morada y rezar con fervor para no despertar con carámbanos colgando de las cejas. Y la verdadera odisea de la supervivencia apenas comenzaba. Luego estaban los techos de paja, una característica pintoresca en la distancia, pero una fuente constante de tribulaciones en la cercanía. Tras unos pocos meses de lluvia incesante y nevadas copiosas, los techos se hundían bajo el peso de la humedad, goteaban con insistencia y, en ocasiones, ofrecían una entrada inesperada a la fauna local. Nada evocaba una noche agradable, como la repentina aparición de una ardilla desorientada cayendo sobre la escasa cena. Las ventanas, si acaso existían, eran ridículamente pequeñas y generalmente estaban cubiertas con pieles de animales curtidas de forma rudimentaria o toscas contraventanas de madera. El vidrio era un bien tan preciado que incluso el señor de la mansión probablemente no podía permitirse más de un pequeño panel, y los campesinos se daban por afortunados si el viento implacable de una ventisca no arrancaba la piel de vaca que sellaba la abertura de la pared. Para colmo de males, los pisos a menudo no eran más que tierra compactada. Cuando las lluvias o las nevadas eran intensas y prolongadas, el barro se filtraba desde el suelo, por lo que técnicamente se podría decir que sus viviendas contaban con características acuáticas interiores, aunque esta peculiaridad no era precisamente apreciada. En invierno, cada paso dentro de la propia casa podía sentirse como una penosa travesía a través de un pantano helado, frío desde abajo, frío desde arriba, frío desde el interior. Era un asalto tridimensional implacable al calor corporal, pero los campesinos medievales no eran dados a la rendición ni a la queja estéril. Con una pragmática tenacidad, taponaban las grietas con musgo húmedo, rellenaban las peores corrientes de aire con harapos viejos y se acurrucaban unos contra otros, recurriendo al aislamiento humano en su forma más básica y esencial. La creatividad nacida de la necesidad, una terquedad inquebrantable y una fina capa de grasa de oveja frotada en las paredes eran a menudo la única barrera entre ellos y la transformación en grotescas paletas heladas medievales. Porque si la propia casa se desmoronaba y la mejor defensa contra los elementos implicaba barro endurecido y pelo de cabra, bueno, al menos podían permitirse una risa amarga, más o menos, siempre y cuando el castañeteo de sus dientes no ahogara cualquier intento de humor. Como si la mordacidad del aire no fuera un desafío suficiente, los campesinos medievales también debían enfrentarse a un enemigo silencioso que ascendía desde las profundidades: el suelo gélido. Los pisos de aquella época apenas merecían tal denominación. Eran simplemente extensiones de tierra ligeramente más niveladas dentro de la humilde morada. Quizás, con una pizca de fortuna, alguien habría esparcido algo de paja o juncos envejecidos para ofrecer una ilusoria sensación de confort, pero no nos equivoquemos, su descanso se desarrollaba a una insultante distancia de la dura y fría tierra. Y ese frío, ese frío, era implacable, filtrándose desde el subsuelo como un espectro maligno, abriéndose paso a través de la endeble capa de paja hasta alcanzar los huesos y calar directamente en el alma. Si algún objeto caía al suelo durante una noche invernal, podía considerarse, sin exageración, parte del permafrost medieval. Si alguna vez han sentido que su apartamento sufre de corrientes de aire debido a una ventana que no cierra correctamente, permítanme asegurarles que los campesinos medievales tendrían mucho que conversar al respecto. Sus hogares no solo padecían corrientes de aire, eran, en esencia, túneles de viento particularmente entusiastas con un techo endeble. La mayoría de las viviendas campesinas correspondían a lo que los historiadores denominan cortésmente construcciones de baareque, un entramado de varas entretejidas como una cesta gigantesca recubierta con una peculiar mezcla de barro, paja y, sí, estiércol de animal. No se trataba de una elección porcina.
El estiércol actuaba como un aislante económico y pegajoso, además de estar, digamos, siempre convenientemente disponible. Estas paredes, por mucho cariño con el que fueran untadas, tenían escasas posibilidades de resistir una tormenta invernal en toda regla. El viento helado encontraba cada resquicio, cada hendidura, y se colaba alegremente en las casas de una sola habitación, arremolinándose y asegurando que la comodidad fuera un bien esquivo. Privacidad, absolutamente nula. Calor, apenas una quimera. Desarrollo del carácter, sin duda alguna. Los campesinos medievales intentaron librar esta sombría batalla de diversas maneras. Un método consistía en extender gruesas esteras de paja sobre el suelo. Si la fortuna sonreía, o, más realista, si se lograba sustraer suficiente del campo del vecino sin ser descubierto, se podía obtener una barrera aislante decente. Sin embargo, la paja se aplanaba con rapidez, se enmohecía aún más rápido y añadía una crujiente banda sonora adicional a sus noches ya de por sí miserables. Algunas viviendas optaban por colocar juncos secos sobre la tierra. De vez en cuando, arrojaban juncos frescos encima, sin molestarse en retirar los viejos. Con el tiempo, esto creaba un ecosistema fascinante de plantas en descomposición, pulgas y cualquier criatura misteriosa que decidiera establecerse allí. Era básicamente una versión medieval del relleno de alfombra, con la particularidad de que la alfombra estaba viva, ligeramente húmeda y emanaba un persistente aroma a perro mojado. Si las humildes moradas medievales contaban con un héroe solitario durante el invierno, este no era el techo, ni las paredes, ni siquiera las valientes capas de tierra y estiércol que intentaban ofrecer un magro aislamiento. Era el hogar, un fogón chispeante y obstinado que servía como la única defensa real contra el frío penetrante, la oscuridad omnipresente y la melancolía general que impregnaba la vida medieval. En el centro de casi todos los hogares campesinos ardía un fuego elemental, desprovisto de la elegancia de una chimenea con repisa de piedra o de un tiro pulcro que condujera el humo hacia el cielo. En su lugar, se encontraba un rudimentario pozo o un simple apilamiento de piedras, algunos troncos medio quemados y una cantidad suficiente de humo invadiendo la habitación como para cuestionar si uno se estaba convirtiendo lentamente en un jamón ahumado. Así es, la mayoría de las casas carecían incluso de chimeneas. El humo simplemente hacía lo mejor que podía, escapando por pequeños agujeros en el techo, grietas en las paredes o, directamente, hacia los pulmones, si esa noche se sentía particularmente indolente. No era lo ideal para la respiración ni para la esperanza de vida general, pero, en el lado positivo, hacía un trabajo encomiable fumigando pulgas y otros huéspedes indeseados. ¿Quién necesitaba control de plagas cuando uno se marinaba en humo las 24 horas del día, los 7 días de la semana? El hogar no solo servía para proporcionar un calor precario, también era la cocina, la principal fuente de luz y, en ocasiones, incluso la rudimentaria versión medieval de un televisor. La gente se congregaba alrededor del fuego contando historias transmitidas oralmente, compartiendo chismes o simplemente contemplando las danzantes llamas porque francamente no había mucho más que hacer después del ocaso. Mantener el fuego vivo no era simplemente una buena idea, era una necesidad imperiosa. Dejar que la llama se extinguiera durante la noche era como colocar un letrero invitando al frío a entrar y acabar con uno. Además, reavivar un fuego en pleno invierno no era tan sencillo como encender una cerilla moderna. Se requería trabajar con pedernal, acero, yesca y más plegarias de las que jamás se habían ofrecido. Cada miembro de la familia tenía un deber asignado: avivar las llamas con cuidado, vigilar las brasas incandescentes, añadir turba, ramas secas o, si la suerte sonreía, un precioso trozo de madera seca. Era una batalla constante entre la persistencia humana y el frío sofocante que no deseaba nada más que extinguir la vida. El hogar no garantizaba la supervivencia, pero sin él, la supervivencia era francamente una quimera. Era un fuego pequeño, humeante, a menudo decepcionante en su magro calor, pero en el contexto de un invierno medieval, representaba el palpitante corazón de la esperanza,
si es que quedaba alguna. Las camas, para aquellos que tenían la fortuna de poseer una, no ofrecían una solución significativa al frío penetrante. Por lo general, eran poco más que rudimentarios armazones de madera rellenos de, lo adivinaron, más paja o heno. En lugar de los mullidos colchones a los que estamos acostumbrados, se encontraban con capas punzantes, movedizas y crujientes que poco hacían contra el frío implacable que irradiaba desde el suelo helado. Dar vueltas en la cama no era un intento de encontrar comodidad, sino una danza desesperada y torpe para mantener la sangre circulando y evitar que un lado del cuerpo se congelara por completo. La verdad es que los campesinos medievales no conquistaron el suelo helado tanto como aprendieron a vivir incómodamente sobre él. Una noche de sueño reparador no se trataba de sueños placenteros o suavidad envolvente, sino simplemente de despertar con todos los dedos de los pies aún unidos al cuerpo. Y si se lograba esa modesta victoria, bueno, se podía decir que uno estaba mejor que la mayoría. Si había algo que los campesinos medievales temían más que la escasez de cerveza, era que la llama del hogar se extinguiera durante la noche. Sin ese cálido y parpadeante cordón umbilical, el frío se colaría en sus humildes moradas con una velocidad incluso superior a la de un recaudador de impuestos tras la cosecha. Y en el corazón del invierno, reiniciar un fuego desde cero no era una mera inconveniencia. Podía acarrear consecuencias fatales. Las cerillas eran un invento futuro, los encendedores un sueño lejano. Reavivar la llama implicaba golpear con precisión pedernal y acero, implorar por una única y preciosa chispa, y luego mimar ese tenue fulgor con tierno cuidado, y la yesca seca que se había logrado preservar de días anteriores. Imaginen la tarea de llevar a cabo todo esto en la oscuridad gélida, con el cuerpo aún adormecido por el sueño y los dedos entumecidos por el frío. Añadan, para un toque de motivación adicional, el aullido hambriento de un lobo resonando en la distancia. Ante esta tesitura, los campesinos desarrollaron una astuta estrategia. No apagaban el fuego, sino que lo depositaban en una suerte de cuenta de ahorros de calor. Apagar significaba enterrar con sumo cuidado las brasas incandescentes bajo un montículo protector de ceniza justo antes de entregarse al descanso. La ceniza actuaba como una manta aislante, preservando el rescoldo, apenas vivo, hasta el alba. Si la técnica se aplicaba correctamente, al acercarse el amanecer, bastaba con remover ligeramente el montón, añadir madera fresca, y voilà, el fuego renacía sin la necesidad de enfrentarse a la gélida tarea de iniciarlo desde cero. Sin embargo, un error en este delicado proceso podía significar un despertar mucho más frío y considerablemente más malhumorado. El arte de apagar el fuego se transmitía de generación en generación, como una preciada receta familiar. Cada hogar guardaba sus pequeños secretos. Algunos juraban por la ceniza completamente seca, mientras que otros insistían en que un ligero grado de humedad era la clave. Algunos compactaban las brasas con firmeza, otros las dejaban respirar. Prácticamente se podía desatar una disputa medieval con solo sugerir un método superior para conservar el fuego. Era la versión ancestral de las acaloradas discusiones sobre técnicas de barbacoa, solo que con riesgos de supervivencia ligeramente más elevados. No obstante, en ocasiones, la mera conservación del fuego no bastaba. Un viento ululante podía colarse por una rendija inesperada y extinguirlo sin piedad, o una oveja particularmente torpe podía tropezar con el hogar. Sí, sucedía, razón por la cual algunas familias establecían turnos para levantarse durante la noche y verificar el estado de las brasas, el equivalente medieval de sonámbulo hacia el termostato. En última instancia, la conservación del fuego se trataba menos de dominar las fuerzas de la naturaleza y más de ganar unas preciosas horas de calor. Y si uno despertaba con incluso una única brasa superviviente, esa era una victoria suficiente para afrontar otro día de lucha contra el frío implacable. En la Edad Media, la máxima «cuantos más mejor» trascendía las celebraciones festivas, erigiéndose como una táctica crucial de supervivencia invernal.
Cuando el fuego chisporroteaba débilmente y los vientos helados silbaban amenazantes por cada grieta, existía una fuente segura de calor, la proximidad humana, y si esto implicaba dormir mejilla con toda la familia, los vecinos, el ganado y posiblemente un ganso particularmente desorientado, que así fuera. El espacio personal era un lujo desconocido. La privacidad ni siquiera existía como concepto en las noches más frías. El objetivo primordial no era la comodidad, sino evitar despertar con el cuerpo congelado al suelo. Hogares enteros se apiñaban en el rincón más cálido de la casa, envueltos en cuantos trozos de tela podían encontrar, formando lo que podría describirse como una desesperada y roncadora lasaña humana. Los niños más pequeños se acurrucaban entre padres y abuelos, buscando refugio bajo las capas exteriores. Y si la prima Ethel aparecía inesperadamente, bueno, siempre había espacio para uno más. Con suerte, uno dormía en el centro, donde el calor corporal irradiaba desde todas direcciones. Con mala suerte, se encontraba en el borde, el equivalente medieval de dormir junto a la puerta de una cámara frigorífica, y ay de aquel que osara moverse demasiado durante la noche. Un simple giro para encontrar una posición más cómoda podía resultar en empujar a la tía Moret hacia la gélida corriente de aire junto a la pared. Felicidades, uno se convertía instantáneamente en el villano familiar. En ocasiones, incluso la ropa de cama se compartía. Un colchón de paja comunal que se aplanaba lentamente bajo el peso nocturno de múltiples generaciones. Y dado que la higiene no era precisamente una prioridad en aquella época, digamos que no era el arreglo de descanso más fragante. Pero, oigan, cuando la alternativa es la congelación, uno deja de ser quisquilloso. El calor corporal no era solo agradable, era estratégico. Algunas guías medievales incluso recomendaban deliberadamente colocar a las personas más fuertes y cálidas en el exterior del grupo, como escudos humanos contra el frío penetrante. Los bebés y los ancianos frágiles se acurrucaban en el centro, tratados como los pequeños y preciosos generadores de calor que eran. Sin embargo, esto no se trataba solo de supervivencia. Con el tiempo, se convirtió en parte intrínseca de la vida diaria, un elemento más del vínculo familiar. Las largas noches de invierno acurrucados juntos propiciaban la narración de historias transmitidas oralmente, el canto de melodías ancestrales y, sin duda, algunas conversaciones muy interesantes amortiguadas bajo una manta de lana compartida. Así que la próxima vez que tu hermano te robe la manta o tu perro acapare la cama, recuerda que al menos no estás luchando por espacio entre un tío roncador y una cabra particularmente crítica. Si creían que los compañeros de piso modernos representaban un desafío, los campesinos medievales les presentarían a sus compañeros de caza invernales, vacas, cabras, cerdos, gallinas, básicamente cualquier criatura con pulso y una mínima emanación de calor corporal. Meter animales dentro de la humilde morada no era una mera tradición pintoresca de la aldea, sino una necesidad vital para la supervivencia. El ganado generaba calor, y en una choza mal aislada, donde el viento aullaba con más fuerza que el propio estómago, cada pequeño grado contaba. Además, si una cabra compartía una pared contigo, era ligeramente menos probable que un vecino la sustrajera en medio de la noche. 2 pájaros de un tiro apestoso. Al caer la noche, la casa se transformaba en un caótico horno viviente. Las gallinas anidaban en los rincones oscuros. Los cerdos gruñían cerca del precario hogar, y las vacas se recostaban lujosamente contra las paredes, masticando su bolo alimenticio con la parsimonia de quien paga alquiler. No era glamuroso, ni mucho menos. Si alguna vez han estado atrapados en un coche durante un viaje veraniego con alguien que olvidó ducharse, imaginen esa situación. Pero el compañero es una vaca, la estación es invierno y, literalmente, no hay otro lugar a donde ir. Los olores eran legendarios. Para la primavera, el perfume de un invierno compartido era algo feroz. No se necesitaba encender una vela. Las fosas nasales ya emprendían un viaje olfativo salvaje, pero los campesinos medievales desarrollaron una nariz selectiva. No se quejaban demasiado porque conocían una verdad incómoda. Cuantos más animales dentro,
menos dedos de los pies congelados al despertar. Ciertos animales incluso gozaban de ubicaciones privilegiadas. Las vacas, al ser las más grandes y cálidas, generalmente ocupaban el centro del escenario cerca de la familia. A las cabras se les permitía acercarse más por su calor, y porque las cabras, siendo cabras, encontrarían una manera de entrar de todos modos. Las gallinas se posaban en las vigas del techo o en cestas viejas, y a los cerdos no les importaba. Se dejaban caer donde les placía, probablemente justo en medio del suelo. Por supuesto, compartir el dormitorio con el ganado no estaba exento de peligros. Imaginen quedarse dormidos pacíficamente solo para ser groseramente despertados por una gallina que decide que su cabello es una percha ideal, o pisar algo sospechoso a primera hora de la mañana al andar descalzo. Sí, las mañanas medievales podían estar llenas de sorpresas. Aún así, a pesar del ruido, los olores y la ocasional pezuña en las costillas, los campesinos entendían la simple matemática. El frío mata y las vacas se acurrucan, quieran o no. En la batalla contra los gélidos dedos del invierno, un aliento cálido y ligeramente baboso de vaca era a menudo el factor decisivo entre la vida y la muerte. En los inviernos medievales, la moda no se trataba de estética, sino de supervivencia pura y dura. Los campesinos no ojeaban las últimas tendencias. Se vestían por capas como si se prepararan para una batalla campal contra la mismísima parca. La regla era simple. Si lo poseías, lo usabas, a veces todo a la vez. Primero, la túnica interior básica, una camisa de lino áspera y probablemente no muy limpia. Sobre eso, una túnica de lana más gruesa. Luego otra, si la fortuna lo permitía. Se añadían unas polainas burdas que se arrugaban alrededor de las rodillas, una capa tosca sobre los hombros y, si la suerte era particularmente generosa, una piel de oveja remendada arrojada encima como un preciado trofeo. Felicidades. Ahora se estaba aproximadamente un 10% más cálido y un 90% más propenso a la picazón. Las botas eran un lujo. Muchos campesinos envolvían sus pies en capas de tela o harapos viejos y los introducían en zuecos de madera. Si el frío aún mordía con saña, simplemente se añadía otro trapo y se esperaba no perder un dedo del pie en el proceso. Y olvídense de la idea de lavar todas esas capas. Lavar la ropa en pleno invierno significaba arrastrarla hasta un arroyo helado, romper la capa de hielo y luego esperar 2 días a que se secara la única camisa, si no se congelaba en un trágico ciclo de camisa-hielo-camisa. La mayoría de los campesinos, con sabia resignación, decidieron que oler a una peculiar mezcla de humo, sudor y oveja era un pequeño precio a pagar por evitar la congelación total. Curiosamente, la acumulación de suciedad y grasa ofrecía una característica adicional inesperada: aislamiento. Esa capa grasienta atrapaba el calor corporal. Era como una chaqueta Gore-Tex medieval, solo que considerablemente más maloliente y mucho menos aceptable socialmente en la actualidad. Sombreros, bufandas y guantes eran tesoros codiciados. Un simple gorro de lana podía marcar la diferencia entre sobrevivir la noche o despertar con el cabello congelado a la pared. Los guantes a menudo eran de fabricación casera, hechos con los trozos de cuero o tela que la gente podía conseguir, a veces pareciendo más disfraces de marionetas tristes que prendas de vestir funcionales. Los niños eran especialmente envueltos hasta que parecían nabos demasiado rellenos, caminando torpemente por la casa. El objetivo primordial era atrapar la mayor cantidad posible de calor corporal. Estilo, elegancia, eran conceptos desconocidos. El calor era el verdadero lujo medieval. Así que la próxima vez que se quejen de tener que vestirse por capas para un día frío, recuerden a los campesinos medievales caminando con la mitad de su armario a cuestas, pareciendo sacos de ropa sucia abultados, y considerándose afortunados por ello. En el manual tácito del campesino medieval, la suciedad trascendía la mera falta de higiene. Se erigía prácticamente como una herramienta de supervivencia. Resulta que la mugre incrustada no era un signo de dejadez, sino una táctica, una estrategia. Nos atrevemos a decir
¿Una genialidad inadvertida? El invierno planteaba un desafío muy específico: la pérdida de calor corporal. La ropa limpia, especialmente el lino recién lavado, demostraba ser sorprendentemente ineficaz para retener el calor. Era transpirable, sí, pero cuando la temperatura ambiente coqueteaba peligrosamente con la hipotermia y el arrepentimiento instantáneo, la transpirabilidad no era precisamente su mejor atributo. Aquí es donde la suciedad entraba en juego. A medida que los campesinos laboraban día tras día sin lavar sus vestimentas, capas de mugre, aceites corporales naturales y barro ancestral comenzaban a acumularse en sus túnicas, capas y polainas. Con el tiempo, esta armadura natural obstruía los minúsculos intersticios del tejido, volviendo la ropa más resistente al viento helado. Era una suerte de impermeabilizante medieval, aunque con un aroma considerablemente menos agradable. Ciertamente, uno podía emanar una fragancia similar a la de una cabra que había perdido una apuesta, pero adivinen qué, el calor corporal se conservaba mejor. De hecho, algunas creencias medievales sostenían que lavarse con demasiada frecuencia durante el invierno podía predisponer a la enfermedad. Era preferible mantener intacta esa barrera protectora de santa mugre. El baño era una rareza, la lavandería aún más, y el jabón, cuando existía, se reservaba para ocasiones solemnes, como la visita del obispo o quizás justo antes de exhalar el último aliento. Para completar esta estrategia de supervivencia, los campesinos se vestían por capas sin despojarse de las inferiores. Simplemente se añadía una nueva prenda sobre la de la semana anterior. Eventualmente, uno se convertía en un museo ambulante de las últimas 6 semanas. Cada mancha narrando la heroica historia de aquella vez que se resbaló en el barro, pero logró evitar una muerte prematura. Para los observadores externos, los campesinos medievales podrían haber parecido y olido como si hubieran renunciado por completo a las normas de higiene, pero ellos sabían la verdad. Esa túnica mugrienta y costrosa era un escudo térmico contra la congelación letal. No era glamuroso, pero tampoco lo era morir congelado por aspirar a oler a flores. Además, en un mundo donde literalmente todo apestaba hasta el cielo, uno no ofendía a nadie. La adaptación olfativa era prácticamente una forma de vida. Así que sí, en los inviernos medievales, la suciedad no era un fracaso, era moda funcional. Y si uno lucía una capa exterior gruesa y grasienta para febrero, amigo mío, uno estaba triunfando en la vida. Si alguna vez imaginaron a los campesinos medievales pasando sus inviernos acurrucados en mullidas camas de plumas bajo edredones bordados, reconsideren esa imagen. La realidad era considerablemente más rústica. Y por rústica me refiero a: durmamos sobre una pila de plantas muertas y esperemos lo mejor. Las camas en el mundo del campesino medieval solían consistir en un armazón de madera tosco, si la economía lo permitía, cubierto con un saco voluminoso relleno de paja, heno o juncos envejecidos. Eso era todo. Nada de espuma viscoelástica, ni soporte ortopédico, ni la experiencia de un hotel de 5 estrellas. Solo un revoltijo crujiente, abultado y ligeramente punzante, que emanaba un vago aroma a corral y arrepentimiento. Cada movimiento nocturno traía consigo una deliciosa banda sonora de paja crujiendo y el ocasional pinchazo agudo de un tallo rebelde. Algunos campesinos incluso prescindían del armazón de madera y simplemente esparcían la paja directamente sobre el suelo de tierra, creando una lujosa experiencia de sueño a nivel del suelo que los influencers modernos probablemente rebautizarían como sueño conectado a la tierra. Los colchones de paja no solo eran incómodos, sino también efímeros. Con el tiempo, la paja se aplanaba, se enmohecía, atraía insectos y generalmente se convertía en una zona de peligro biológico. Cambiar la paja era un acontecimiento significativo, que generalmente se llevaba a cabo un par de veces al año si uno era diligente, o cuando la cama comenzaba a moverse activamente sin permiso del durmiente. Los juncos ofrecían una alternativa popular. Estas largas hierbas se extendían en una capa gruesa sobre el suelo, a veces mezcladas con hierbas aromáticas como lavanda o romero, para enmascarar el omnipresente aroma a ganado de la vida diaria. Los juncos frescos desprendían una fragancia encantadora durante aproximadamente un día,
Después, se convertían en parte del paisaje fangoso y pisoteado dentro de la casa, mezclándose a la perfección con la tierra, los restos de comida y cualquier otra cosa que entrara. Y no olvidemos a los compañeros de cama. Pulgas, piojos y otras criaturas encantadoras amaban la ropa de cama de paja casi tanto como los propios campesinos. Si uno despertaba rascándose más de lo que había dormido, felicidades, estaba viviendo la auténtica experiencia medieval. A pesar de las dificultades, estas humildes camas eran un salvavidas. Las pilas de paja proporcionaban una capa aislante crucial contra la tierra helada, y amontonarse sobre ellas creaba bolsas de calor corporal compartido, la calefacción central medieval en su máxima expresión. Así que la próxima vez que se hundan en su colchón suave y con soporte ergonómico, recuerden que en algún lugar de la historia, un campesino medieval los observa desde arriba, sonriendo a través de una boca desdentada y murmurando: «Eso debe ser agradable». Cuando se vive en una morada construida con palos, barro y una dosis de optimismo, uno aprende rápidamente que las brisas invernales no son solo una molestia, sino ataques personales directos. Los campesinos medievales no solo luchaban contra el frío proveniente del exterior, sino que también lo combatían desde el interior de sus propias casas, armados únicamente con lo que podían introducir en las innumerables grietas. Las paredes se deformaban con el tiempo, el barro se desmoronaba dejando huecos, la paja del techo se asentaba revelando nuevas aberturas, el frío parecía encontrar nuevos resquicios por donde colarse cada noche como un poltergeist travieso, con una persistente sed de venganza térmica. Sellar la casa se convirtió en una forma de arte rudimentario. Los campesinos rellenaban los huecos con musgo húmedo, trozos de paja suelta, restos de tela vieja, haces de hierba seca y, en ocasiones, incluso pelo de animal, si era suave, blando o vagamente aislante. Se introducía a presión en cualquier agujero disponible. Algunas almas particularmente decididas untaban capas adicionales de barro y estiércol en el exterior de sus paredes como un proyecto invernal anual. Imaginen la escena. Bajo un clima gélido, golpeando estiércol frío contra la propia casa mientras se murmuraba: «Esto está bien, esto es lujo», porque en cierto modo lo era. Las goteras del techo representaban otro frente de batalla constante. La paja, aunque económica y abundante, no era precisamente impermeable, especialmente después de varias temporadas de lluvia y nieve. Los campesinos taponaban los agujeros en el techo con trozos de tela de repuesto, manojos de cañas o, en momentos de verdadera desesperación, trozos de césped robados del campo más cercano. Cada casa, con el tiempo, comenzaba a parecerse a una colcha de retazos ligeramente triste, confeccionada por alguien que se rindió a mitad de camino. Las puertas y las ventanas, si uno tenía la fortuna de poseerlas, eran una bendición, pero incluso entonces eran poco más que tablones de madera toscamente unidos con clavos de hierro y una buena dosis de terquedad. Los huecos de las ventanas a menudo se cubrían con pieles de animales o tela gruesa empapada en grasa animal para bloquear las peores corrientes de aire y añadir un aroma adicional a carne misteriosa al espacio habitable. Cada noche era una contienda entre el ingenio humano y el frío implacable y escurridizo. En un instante, uno podía sentirse relativamente cálido. Al siguiente, una ráfaga repentina encontraba el único punto descuidado, golpeando y despertando como una gélida mano del destino. Sin embargo, de alguna manera, a través de la inteligencia práctica, una obstinación inquebrantable y la negativa a aceptar ligeramente congelado como un estado permanente, los campesinos medievales remendaban, rellenaban y embadurnaban su camino a través de los peores inviernos que la naturaleza podía desatar, un puñado de barro a la vez. Cuando el frío muerde con la intensidad suficiente para mantenerlo despierto durante la noche, los campesinos medievales tenían una solución pragmática, ni siquiera intentar fingir que todos dormían simultáneamente. En cambio, desarrollaron una estrategia de supervivencia que hoy enorgullecería a cualquier comandante militar: dormir por turnos. No era un sistema elaborado con silbatos y listas de asistencia, sino algo mucho más simple y desesperado.
La mitad de la casa permanecía despierta, cuidando el precario fuego y taponando las corrientes de aire helado, mientras la otra mitad se acurrucaba bajo mantas raídas y heno, intentando conciliar unas preciosas horas de sueño semicongelado. El fuego requería una atención constante. Si se dejaba desatendido, se extinguiría, y reavivarlo, recordemos, era una tarea casi tan sencilla como hacer bailar a un burro testarudo. Para febrero, si uno accidentalmente inhalaba una bocanada profunda de aire helado, podía felicitarse por haber adquirido un billete de primera clase para una semana de toser fragmentos de lo que se sentía como el alma, sin médicos a la vista y con la abuela ofreciendo como remedio un caldo caliente de cebolla y firmes oraciones. Algunas personas incluso se introducían partes de sus capas, chales o harapos sobre el rostro mientras dormían, creando una barrera improvisada para calentar el aliento exhalado. Por supuesto, esto también significaba despertar con un parche de tela húmedo y ligeramente empapado pegado a la boca, pero, oigan, era preferible a congelarse desde el interior. A los niños se les enseñaban estos trucos desde una edad temprana. Los padres reprendían a los pequeños por jadear como perros dentro de la casa durante los meses fríos y, honestamente, entre las estrictas lecciones de respiración, las capas de lana que picaban y dormir junto a una cabra agresivamente flatulenta, los inviernos de la infancia medieval desarrollaban el carácter a un nivel completamente diferente. Por la noche, acurrucados en lechos de paja, bajo montones de capas y junto a una vaca que exhalaba vapor suavemente, respirar se convertía en una forma de arte, lento, constante, solo por la nariz y con la menor profundidad posible, una sombría versión medieval de un retiro de yoga, solo que con más riesgo de congelación y menos citas inspiradoras en el gran manual de supervivencia. No era la estrategia más llamativa, pero funcionaba. Una respiración superficial a la vez. Los campesinos soportaban otra noche en la larga e implacable guerra contra el invierno. En la interminable contienda contra el invierno medieval, los campesinos descubrieron un arma secreta inesperada, un estómago lleno. Resulta que una de las mejores maneras de combatir el frío no era otra capa de lana áspera, sino atiborrarse de algo sustancioso y pesado justo antes de entregarse al descanso. Las calorías significaban calor. Cuanto más tenía que digerir el cuerpo, más calor generaba en el proceso. Era termodinámica medieval básica: ingerir una comida copiosa, generar calor interno y quizás, solo quizás, sobrevivir hasta la mañana sin convertirse en una paleta helada con forma de campesino. Entonces, ¿qué acumulaban los campesinos medievales en sus platos antes de una larga noche gélida? Piensen en guisos espesos, repletos de tubérculos como nabos, cebollas y chiribías. Los granos también eran un salvavidas: avena, cebada o pan de centeno denso y masticable. Si la suerte era particularmente generosa, digamos después de un día de fiesta o una matanza abundante, incluso podían conseguir un trozo de cerdo salado o una rodaja de salchicha seca en la olla. Esto no era comida reconfortante en el sentido moderno, sin presentación delicada, sin adornos artesanales. Era una comida enorme, de un color vagamente marrón, diseñada para asentarse en el estómago como un ladrillo amigable, quemándose lentamente durante la noche y manteniendo el cuerpo ligeramente más cálido. No se trataba solo de comer en abundancia, sino de consumir alimentos inteligentes que tardaran más en digerir y proporcionaran un goteo lento y constante de calor. Los alimentos grasos eran particularmente elogiados, no solo por la energía que proporcionaban, sino porque la grasa se quema más lentamente que la carne magra. Un vientre repleto de estofado, pan y una cantidad cuestionable de manteca. El lujo invernal medieval en su máxima expresión. Los padres, con una determinación férrea, se aseguraban de que incluso los niños más melindrosos consumieran raciones abundantes. A nadie le importaba si al pequeño Thomas los nabos le resultaban repulsivos. La consigna era clara: se comían los nabos o se temblaba toda la noche lamentando su ausencia. Una pedagogía severa, pero efectiva. Genuino estilo medieval. Por supuesto, la ingesta copiosa al anochecer acarreaba sus propios inconvenientes.
Si bien el cuerpo podía generar más calor interno, también se corría el riesgo de una noche plagada de sueños vívidos y extraños, alimentados por un estómago, esforzándose denodadamente por procesar el equivalente a toda una parcela de repollos. ¿Valía la pena el sacrificio? Absolutamente, porque, en última instancia, los campesinos no buscaban una experiencia gastronómica con estrellas Michelin, sino la mera supervivencia, y si eso implicaba retirarse a la cama con el vientre repleto, hinchado y respirando suavemente por la nariz junto a una vaca que exhalaba vapor, bueno, esa era simplemente otra noche en la incesante búsqueda de presenciar un nuevo amanecer gélido. Mucho antes de la invención de las mantas eléctricas y los sofisticados protectores de colchón con calefacción, los campesinos medievales debían recurrir a su ingenio si anhelaban una dosis extra de calor al acostarse. Fue así como la humilde caja de heno y la siempre confiable piedra caliente se erigieron como los héroes anónimos de los inviernos implacables. Comencemos con la caja de heno. Su nombre evoca rusticidad, y ciertamente lo era, pero la idea subyacente era de una genialidad prístina. Los campesinos tomaban una caja de madera robusta, la forraban generosamente con heno seco y la utilizaban para conservar alimentos previamente cocinados, manteniéndolos calientes durante horas. Sobras de estofado, avena caliente. Se depositaba el manjar en la caja de heno, se tapaba cuidadosamente y permanecía lo suficientemente caliente como para un tentempié nocturno, sin la necesidad de arriesgarse a reavivar el fuego. Eran, en esencia, las ollas de cocción lenta medievales. Pero el ingenio campesino no se detuvo en la comida. Pronto se percataron de que si el heno era capaz de atrapar el calor de un recipiente de estofado, también podía retener el calor de algo aún más reconfortante: las rocas. Así dio comienzo la era de la piedra caliente. Antes de retirarse al descanso, alguien, probablemente el niño desafortunado que había perdido la última disputa familiar, tomaba una piedra plana y la arrojaba al corazón del fuego del hogar. Tras asarla hasta que estuviera peligrosamente caliente al tacto, una línea delgada entre lo útil y una quemadura de tercer grado, se extraía con un palo o unas tenazas herrumbrosas. La piedra, aún irradiando un calor bendito, se envolvía cuidadosamente en trapos viejos, se introducía en un trozo de tela desgastada o se depositaba en una olla de barro para luego deslizarse bajo el heno del colchón o al pie de la cama. Una rudimentaria almohadilla térmica medieval, lista para combatir la gélida emanación de la tierra. Por supuesto, existían riesgos inherentes. Si la piedra no se envolvía adecuadamente, uno podía encontrarse con un pequeño incendio localizado en el interior de la vivienda, y si accidentalmente caía sobre un pie descalzo, bueno, digamos que las lesiones invernales no siempre eran producto de resbalones sobre el hielo, pero cuando todo salía según lo previsto, esa piedra proporcionaba un calor precioso y reconfortante que podía perdurar durante horas. No era un lujo ostentoso, pero cuando la existencia transcurría en una choza semicongelada, el lujo se definía simplemente como no despertar con carámbanos colgando de la nariz. En el vasto arsenal de supervivencia invernal medieval, una roca caliente envuelta en heno quizás no suene glamoroso, pero para los campesinos que se aferraban a cualquier atisbo de calor, era un pequeño milagro cotidiano. En el humilde hogar de un campesino medieval, el fuego no era meramente el lugar donde se preparaba la cena. Era prácticamente un miembro más de la familia, un miembro ciertamente temperamental, humeante y a veces poco cooperativo, pero absolutamente esencial para la supervivencia, especialmente a la hora de buscar el descanso. Cuanto más cerca se dormía del fuego, mayores eran las probabilidades de despertar descongelado. Esto significaba que la disposición para dormir se basaba menos en preferencias personales y más en un posicionamiento estratégico para la supervivencia térmica. Los bebés, los ancianos y cualquier persona aquejada por la enfermedad o la fragilidad tenían prioridad en los lugares más cálidos. Los padres, los hijos mayores y los adultos más robustos se distribuían a partir de allí,
actuando como capas adicionales de aislamiento humano. Ser asignado a un lugar cercano al fuego no era solo un acto de bondad, sino una simple ecuación de supervivencia. Los bebés eran generadores de calor delicados y los ancianos eran preciosos depósitos de conocimiento familiar y, seamos honestos, de los mejores chismes de la aldea. Protegerlos con el calor más intenso era una necesidad innegociable, pero no todo consistía en tostarse placenteramente junto a las llamas. Demasiado cerca y se corría el riesgo de despertar con el cabello chamuscado o la capa humeando sospechosamente. Demasiado lejos, y uno básicamente estaba acampando en una nevera improvisada. Era una danza delicada. Mantenerse lo suficientemente cerca para disfrutar del resplandor del fuego, pero no tanto como para tener que explicarle al vecino por qué ahora uno tenía la apariencia de un asado a medio cocer. El fuego tampoco irradiaba calor de manera uniforme. Principalmente asaba a las personas directamente frente a él, mientras que todos los demás luchaban por el estrecho cono de calor como lagartos fríos, disputándose un rayo de sol. Si la fortuna sonreía y uno se dormía mirando al fuego, podía disfrutar de un lado dichosamente cálido y otro tan congelado que probablemente se habría podido tallar hielo con él. Las mascotas y el ganado, por supuesto, también buscaban su lugar cerca del calor. Un perro podía acurrucarse entre uno y el fuego con la cola moviéndose peligrosamente cerca de la llama abierta. Las gallinas a veces se posaban precariamente sobre las piedras del hogar, cacareando suavemente durante la noche como pequeños guardianes emplumados del calor. Cada crujido de los troncos, cada movimiento de las brasas incandescentes, era una pequeña promesa. Todavía estás vivo, todavía estás caliente por ahora. Y así, los campesinos se entregaban a un sueño inquieto, arrullados por los chasquidos y siseos del fuego, cada exhalación formando pequeñas nubes en el aire gélido que se extendía más allá del frágil círculo de calor. No era perfecto, no era cómodo, pero era la vida misma, aferrarse al calor por un hilo de brasas incandescentes. En el mundo medieval, nadie sobrevivía al invierno en solitario, a menos que aspirara a convertirse en una estatua congelada particularmente elegante para enero. La supervivencia no era solo un asunto familiar, sino un proyecto comunitario, una colaboración desordenada, embarrada y ruidosa donde el calor y la vida de cada individuo dependían intrínsecamente de los demás. Los campesinos sabían que en pleno invierno, un fuego robusto y una pila de heno solo podían ofrecer una protección limitada. Si la casa de un vecino quedaba a oscuras, se notaba. Si el humo del hogar del viejo Tom repentinamente dejaba de ascender hacia el cielo, alguien iba a verificar su bienestar, y no solo porque Tom adeudara una gallina, aunque eso podría ser un factor, sino porque la comunidad era sinónimo de supervivencia. Las aldeas contaban con vigilantes invernales no oficiales. A menudo los jóvenes o los ancianos, que no podían trabajar los campos, pero podían observar quién tosía con demasiada frecuencia, quién no había ido al mercado en días, o cuya casa permanecía sospechosamente quieta bajo la escarcha matutina. Estas personas eran la versión medieval de la patrulla vecinal, menos los chalecos reflectantes y con más ovejas en las cercanías. Si el fuego de una familia se extinguía, se consideraba casi una emergencia. Un buen vecino se apresuraba con una brasa incandescente envuelta en trapos, o mejor aún, los invitaba a su propia choza humeante y abarrotada para pasar la noche. Sí, significaba apiñar 4 cuerpos más en un espacio ya reducido, pero era preferible a encontrar amigos congelados en primavera. Las reservas comunales de alimentos también desempeñaban un papel crucial. Durante los inviernos especialmente brutales, las aldeas a veces compartían sus últimas provisiones de carne salada, grano y verduras secas. Era una caridad sombría. Nadie tenía abundancia, pero algunas comidas compartidas podían marcar la diferencia entre tambalearse hacia la primavera o no llegar a verla. Incluso los niños entendían la gravedad de la situación, ayudaban a transportar leña, compartían brasas y corrían mensajes urgentes cuando alguien necesitaba auxilio. Nadie era demasiado pequeño o demasiado cansado cuando el invierno apretaba su gélido agarre. Ciertamente, las aldeas medievales no eran un edén de armonía constante. Las disputas surgían, las peleas por la tierra, las cabras
o la buena olla de cocina prestada nunca desaparecían por completo, pero cuando las noches se volvían mortalmente frías, los viejos rencores a menudo se dejaban de lado en silencio. Después de todo, la supervivencia seguía siendo el objetivo primordial, porque mañana uno mismo podría ser quien necesitara rescate. En el helado corazón del invierno, la aldea se transformaba en una gran familia terca, a veces disfuncional, a menudo hilarante, pero siempre ferozmente decidida a sobrevivir junta, una bota embarrada, una brasa crepitante y una sonrisa congelada a la vez. Cuando el frío mordía con la intensidad suficiente para mantener despiertos a los campesinos medievales durante la noche, no solo se ponían más capas de ropa o avivaban el fuego con renovado vigor, también elevaban sus plegarias con fervor, porque cuando el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos contra sus endebles paredes y el fuego se encogía hasta convertirse en un lecho de brasas sombrías, uno deseaba contar con todas las ventajas posibles, incluyendo una pequeña intervención divina. La fe no era meramente un ritual dominical en aquella época. Estaba intrínsecamente entrelazada con cada aliento helado. Antes de deslizarse bajo las capas de paja áspera y lana burda, las familias se arrodillaban juntas, ofreciendo oraciones apresuradas para que el fuego no se extinguiera, el techo permaneciera intacto y sus dedos de los pies siguieran unidos al despertar. Los santos trascendían su papel de figuras sagradas distantes, convirtiéndose en la primera línea de defensa contra los embates del invierno. San Blas, por ejemplo, era invocado para proteger contra las dolencias de la garganta, una preocupación nada trivial cuando una simple bocanada de aire gélido podía provocar una tos que sacudía el alma. San Nicolás no era solo el alegre benefactor de regalos de la leyenda posterior, también se le pedía que protegiera los hogares de la ruina repentina durante los meses magros y mortales. Las supersticiones se entrelazaban cómodamente con la supervivencia diaria. Algunas familias rociaban un poco de agua bendita cerca del hogar antes de acostarse, con la esperanza de que actuara como un escudo contra los espíritus malignos, o, al menos, contra las corrientes de aire traviesas. Otros marcaban las puertas con tiza bendita después de ciertos días festivos, implorando que el calor y la buena fortuna encontraran su camino hacia el interior. Las velas también desempeñaban un papel significativo. A menudo se mantenían encendidas durante toda la noche velas votivas especiales, bendecidas por el sacerdote local o la anciana más piadosa de la aldea, una súplica parpadeante contra la oscuridad fría que arañaba las paredes. Y, por supuesto, ninguna sesión seria de oración invernal estaba completa sin algunas promesas solemnes. Querido Señor, si tan solo nos permite superar esta noche, juro que seré más amable con mi vecino, incluso con aquel que insiste en robarnos los nabos. La fe no era un consuelo abstracto, sino una conversación diaria y urgente. Los campesinos no pedían lujos terrenales, solo la supervivencia básica, un poco de calor, algo de comida y un día más para seguir adelante hasta que la primavera rompiera su gélido dominio sobre sus pequeñas aldeas. Era una esperanza simple y cruda, susurrada entre las vigas ahumadas, enredada en oraciones sin aliento y acurrucada bajo mantas ásperas que de alguna manera los sostenía a través de las interminables e implacables noches invernales. A pesar de todo el ingenio desplegado, las fervientes plegarias elevadas y la obstinación inquebrantable con la que los campesinos medievales enfrentaban el invierno, una verdad escalofriante persistía. A veces, sus esfuerzos resultaban insuficientes. Y cuando el invierno triunfaba, no solo se cobraba las vidas de algunas almas desafortunadas, sino que se llevaba consigo familias enteras, aldeas completas, desvaneciéndolas en el silencio sepulcral bajo un pesado sudario de nieve y hielo. Algunos inviernos se ensañaron con una crueldad particular, como el infame invierno de la Gran Hambruna de 1315. Cuando las lluvias torrenciales aniquilaron las cosechas, el ganado pereció de inanición, y las temperaturas gélidas transformaron una existencia ya de por sí brutal en una catástrofe lenta y agónica. La desesperación era tal que la gente susurraba relatos de consumir cuero de zapatos, corteza de árbol
y, en los casos más horribles, los cuerpos de sus semejantes. No mantener vivo el fuego del hogar no era una mera inconveniencia, a menudo equivalía a una sentencia de muerte. Sin el magro calor de la llama, las familias se acurrucaban juntas por última vez. Los vecinos, al llegar la primavera, a veces descubrían hogares enteros, cuerpos aún entrelazados en un abrazo helado, como si trataran de compartir un último vestigio de calor hasta el final. Las propias viviendas podían derrumbarse bajo el peso de la nieve acumulada o el azote de las tormentas de hielo. Un techo cediendo en medio de una noche gélida no solo era catastrófico, sino a menudo fatal. Arrastrarse con la nieve hasta los muslos para implorar refugio a los vecinos tampoco ofrecía garantías, especialmente si esos vecinos ya se encontraban al límite de sus recursos. La enfermedad también florecía en el frío. La inanición debilitaba el cuerpo, y las casas estrechas y humeantes se convertían en caldo de cultivo para la neumonía, la bronquitis y otras infecciones letales. Una simple tos en diciembre podía fácilmente presagiar un funeral en enero. Y luego estaba el horror silencioso de la congelación. Dedos de las manos, dedos de los pies, incluso las orejas se ennegrecían y morían mientras aún permanecían unidos a sus dueños. Algunos aldeanos sobrevivían a los inviernos a costa de sus extremidades, una sombría insignia de honor que proclamaba: lo logré, pero el invierno se llevó una parte de mí. Sin embargo, lo más inquietante no era solo la muerte en sí, sino la espeluznante normalidad con la que se aceptaba su presencia. La gente asumía que, con cada invierno, algunos de ellos no llegarían a ver el deshielo. La muerte no era un evento inesperado, sino simplemente otro vecino llamando a la puerta, envuelto en escarcha, esperando su turno. Incluso en medio del frío amargo y la amenaza constante, los campesinos medievales persistían, tercos, afligidos, aferrándose a la vida con tenacidad, porque mientras quedara una brasa incandescente en el hogar, una exhalación visible en el aire helado, aún había una lucha que valía la pena librar. Cuando recordamos a los campesinos medievales, esos supervivientes embarrados y ateridos de inviernos interminables, es tentador enfocarse únicamente en sus privaciones, las manos agrietadas, los dedos congelados, las chozas ahumadas. Pero enterrado bajo toda esa lucha palpable, yace algo mucho más poderoso, un legado de ingenio rudimentario y una terquedad inquebrantable. No contaban con calefacción central, chaquetas térmicas de alta tecnología ni cómodos colchones de espuma viscoelástica. Ni siquiera tenían el lujo de asumir que sobrevivirían hasta la primavera. Pero lo que sí poseían, y lo que legaron a la posteridad, fue un modelo de resiliencia ante la adversidad. Cada colchón de heno improvisado, cada fuego avivado con esfuerzo manual, cada grieta en la pared sellada con musgo, era un testimonio elocuente de la creatividad humana bajo presión extrema. Enfrentados a probabilidades aparentemente imposibles, no se derrumbaron en la desesperación, sino que se adaptaron. Aprendieron de la tierra que los sustentaba, de la sabiduría compartida de sus semejantes y de las amargas lecciones grabadas por cada invierno brutal. Sus comunidades se cimentaron sobre algo más que la mera posesión de tierras comunes. Se construyeron sobre la supervivencia compartida. Se enseñaron mutuamente el arte de cuidar a los enfermos, de reunir recursos escasos cuando la comida escaseaba, de confiar en que ayudar a un vecino aterido hoy significaba que alguien podría extender una mano mañana. Vivían bajo el entendimiento tácito de que nadie vence al invierno en solitario. Su fe también representaba una forma de resistencia. Tejían oraciones en el tejido de su vida diaria, no solo por temor, sino también por una esperanza tenaz y frágil de que el día siguiente pudiera ser un poco más cálido, un poco más luminoso, la esperanza de que, tras 100 noches oscuras, la primavera inevitablemente regresaría y la vida encontraría la manera de brotar a través del suelo helado. Y de alguna manera lo hizo, gracias a sus sacrificios silenciosos, gracias a sus victorias modestas pero cruciales, al sobrevivir una noche más, una tormenta más. Las generaciones futuras prosperaron, lenta pero seguramente, helada tras helada.
impulsando a la humanidad hacia adelante, soportando inviernos que sus antepasados apenas lograban superar, hasta que el calor y la comodidad se convirtieron en expectativas comunes en lugar de sueños distantes. Su sangre, su sudor y su ingenio están cosidos invisiblemente en las vidas que disfrutamos hoy. Cada manta acogedora, cada hogar cálido, cada tarde invernal de ocio bebiendo té bajo luces suaves, todo es el resultado final de innumerables campesinos medievales que se negaron a ceder ante el frío implacable. Así que la próxima vez que el viento aúlle ominosamente fuera de su ventana de doble acristalamiento, quizás dedíquenles un pensamiento a ellos, los anónimos e intrépidos, que transformaron la temblorosa supervivencia en un legado vivo, una brasa incandescente, una exhalación visible, un latido obstinado a la vez. Ana Bolena no llegó a este mundo ceñida por una corona ni escoltada por ejércitos. Nacida alrededor de 1501, con la campiña inglesa de Blickling Hall o el imponente castillo de Hever como posibles cunas, era fruto de la unión entre Thomas Bolena, un diplomático de ambiciones palpables, y Elizabeth Howard, una noble de linaje ilustre y conexiones poderosas. En el vasto tapiz de la sociedad Tudor, el nacimiento de Ana apenas generó una leve ondulación. Sin embargo, desde estos inicios modestos comenzaba a echar raíces algo extraordinario, una existencia que con el tiempo llegaría a inclinar el curso de la historia inglesa. Desde temprana edad, Ana se distinguió no por su patrimonio, sino por la agudeza de su intelecto. Era perspicaz, vivaz y, según los testimonios de la época, poseía un magnetismo singular. Reconociendo su potencial latente, su familia la envió al continente europeo, donde su educación floreció verdaderamente. Primero sirvió a Margarita de Austria en la brillante corte de los Países Bajos, una experiencia que pocas jóvenes inglesas podían siquiera soñar. Allí, Ana absorbió el arte sutil de la diplomacia, refinó sus modales y aprendió la intrincada danza de la política europea. Pero fue en Francia donde el brillo de Ana se pulió hasta alcanzar su máximo esplendor. Pasó años en las sofisticadas cortes de la reina Claudia y la reina Margarita de Navarra, familiarizándose con el lenguaje de la influencia, la elegancia, el coqueteo y el ingenio. Mientras otras jóvenes perfeccionaban sus habilidades en el bordado, Ana dominaba la conversación, la intriga palaciega y el arte de atraer la atención sin parecer buscarla activamente. Cuando regresó a Inglaterra a principios de la década de 1520, Ana representaba una rareza. Una mujer capaz de rivalizar con la sofisticación de las cortes continentales, mientras portaba la ambición inherente a una casa inglesa en ascenso. No era una belleza canónica, incluso sus más fervientes admiradores lo admitían, pero poseía un atractivo innegable, ojos oscuros que centelleaban inteligencia, una voz ágil y melodiosa, una forma de moverse que insinuaba un propósito apenas velado bajo capas de gracia cortesana. Ana no solo entraba en las estancias, sino que alteraba su propia atmósfera. En una época donde el destino de una mujer a menudo quedaba sellado por su linaje y su matrimonio, Ana se negó a deslizarse silenciosamente hacia la oscuridad. Había presenciado el poder que el encanto y el intelecto podían ejercer en las cortes extranjeras, y estaba decidida a emplear ese conocimiento en su tierra natal. Ana Bolena era entonces una joven mujer, inteligente, ambiciosa, aún sin probar su temple en los grandes escenarios del poder, pero la historia ya comenzaba a agitarse a su alrededor. La muchacha que regresó a Inglaterra ya no era simplemente la hija de Thomas Bolena. Se había convertido en una jugadora en un juego de proporciones mayores, uno que pronto engulliría a la propia corona inglesa. Cuando Ana Bolena retornó a la corte inglesa, su presencia contrastaba marcadamente con todo lo que la nobleza allí reunida había conocido hasta entonces. En un ambiente saturado de la delicada palidez y los modales recatados de las damas inglesas, Ana irrumpió como una tormenta eléctrica, impredecible, magnética e imposible de ignorar. Su cabello oscuro como la noche, sus ojos audaces y su ingenio rápido y afilado la distinguían de las gentiles y obedientes damas que poblaban la corte del rey Enrique VIII. Inicialmente,
desempeñó el papel esperado, el de una dama de honor al servicio de la reina Catalina de Aragón. Pero incluso a la sombra de la reina, la presencia de Ana parpadeaba con una intensidad que desafiaba cualquier intento de extinción. Bailaba con una gracia exquisita, hablaba francés con la fluidez de una nativa y reía con una seguridad en sí misma que pocas mujeres se atrevían a mostrar en público. Los hombres la observaban con creciente interés, las mujeres cuchicheaban a sus espaldas y la corte murmuraba discretamente sobre la llamativa señorita Bolena. No tardó en atraer la atención más peligrosa de todas, la del propio monarca. Enrique VIII no era ajeno a los juegos de seducción. Su corte era un patio de recreo, donde las promesas susurradas y los encuentros furtivos eran moneda corriente. Sin embargo, Ana representaba una novedad. No se desvanecía ante sus cumplidos galantes, ni se entregaba ansiosamente a sus brazos como tantas otras lo habían hecho en el pasado. Ella lo provocaba con sutileza, lo desafiaba con inteligencia y en ocasiones lo rechazaba con una firmeza inesperada. Enrique, un hombre acostumbrado a la adoración instantánea y la obediencia sin reservas, se encontró completamente cautivado por esta mujer singular. Cuanto más Ana mantenía la distancia, más profundamente se sentía atraído hacia ella. Intercambiaron misivas cargadas de declaraciones de amor apasionado, frustración palpable y un anhelo creciente. Enrique le ofreció el papel de amante real, la posición no oficial de mayor influencia en la corte. Ana, asombrosamente, declinó la oferta. Se negaba a ser simplemente otra conquista pasajera, una amante olvidada en los anales del tiempo. Si Enrique la deseaba, tendría que convertirla en su esposa. Fue una apuesta tan audaz que dejó a la corte atónita. Después de todo, el rey ya estaba casado. Su reina Catalina era amada por el pueblo y ferozmente protegida por su poderoso sobrino, el Sacro Emperador Romano Germánico. La propia autoridad de la Iglesia tendría que ser desafiada para que Enrique pudiera reclamar a Ana como suya. Pero Ana no se inmutó. Había vivido en las cortes de Europa, donde las reinas ejercían un poder silencioso pero efectivo desde detrás de abanicos de encaje y sonrisas enigmáticas. Sabía que la ambición era un juego peligroso, pero era un juego que estaba decidida a ganar. Erguida en los salones iluminados por la tenue luz de las velas de la corte inglesa, Ana Bolena tomó una decisión trascendental. No ser simplemente admirada, sino alterar su propio destino, y con él, el de toda Inglaterra para siempre. Lo que comenzó como un intenso juego de cortejo entre el rey Enrique VIII y Ana Bolena, pronto se transformó en una crisis de proporciones nacionales. Enrique no estaba simplemente enamorado, estaba obsesionado, y en su obsesión estaba dispuesto a desmantelar todo lo que Inglaterra había conocido durante siglos. El vehemente anhelo del rey por desposar a Ana tropezó con un obstáculo de considerable magnitud: su previo matrimonio con la reina Catalina de Aragón. Catalina, investida de dignidad y una férrea resistencia, se negó a apartarse silenciosamente del escenario. Había sido la esposa fiel de Enrique durante 2 décadas, y a los ojos de Dios y del pueblo inglés, ella era la legítima reina. El mero concepto de divorcio no solo resultaba escandaloso, sino prácticamente impensable. Pero Enrique estaba resuelto en su propósito. Se convenció a sí mismo y trató de persuadir a todos los demás de que su unión con Catalina estaba maldita por el hecho de que ella había estado casada previamente con su hermano Arturo. Poco importaba que el Papa hubiera concedido una dispensa especial para su matrimonio años atrás. Enrique ahora insistía en que su alma estaba en peligro de condenación a menos que se anulara su matrimonio actual. Ana, por su parte, sabía que era crucial no mostrarse demasiado ansiosa. Se mantenía justo fuera de su alcance, alternando entre alimentar las esperanzas de Enrique y mantener una estudiada distancia. Cada mirada, cada palabra era cuidadosamente medida. Su ambición no se limitaba al matrimonio. Se estaba posicionando estratégicamente para ascender al trono como reina de Inglaterra. La corte se vio inmersa en un mar de murmullos y la formación de facciones antagónicas. Algunas familias nobles cortejaban con avidez el favor de Ana, percibiendo el cambio en los vientos del poder. Otras se aferraban con vehemencia a la reina Catalina,
horrorizadas ante la perspectiva de que Ana la reemplazara. Los diplomáticos enviaban cartas desesperadas a Roma, describiendo la creciente crisis. Los monarcas extranjeros amenazaban con represalias si se ultrajaba a la legítima reina. Los propios consejeros de Enrique se movían con inquietud, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies. A medida que los meses se convertían en años, la frustración de Enrique se intensificaba. Bombardeó al Papa con peticiones insistentes. Maniobró a sus legistas para encontrar resquicios legales. Y lentamente comenzó a comprender que la Iglesia no cedería fácilmente ante su voluntad. Catalina contaba con poderosos aliados, incluyendo a su sobrino, el emperador Carlos V, el hombre más influyente de Europa. Aún así, Enrique persistió en su empeño, desafiando consejos prudentes, tradiciones arraigadas y cada vez más la propia ley establecida. Su cortejo con Ana había trascendido el mero deseo personal. Ahora representaba un desafío directo a la estructura misma de la vida política y religiosa de Inglaterra. Ana no solo estaba capturando el corazón de un rey, sino que estaba arrastrando a todo un reino hacia aguas inexploradas y peligrosas. Un juego de alto riesgo había comenzado, y no había vuelta atrás posible. Tras casi 7 años de agonizantes maniobras políticas, escándalos públicos y caos diplomático a nivel internacional, la audaz apuesta de Ana Bolena finalmente rindió sus frutos. En enero de 1533, contrajo matrimonio en secreto con Enrique VIII, un acto de desafío considerando que técnicamente él aún estaba casado con Catalina de Aragón a los ojos del Papa y de gran parte de Europa. En junio de ese mismo año, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una fastuosa ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Debería haber sido el momento culminante de su vida, la coronación de sus ambiciones, pero la atmósfera distaba mucho de ser unánimemente festiva. El pueblo de Londres observaba con ojos cansados. Algunos vitoreaban tímidamente, otros murmuraban oraciones por la desposeída reina Catalina. Muchos se preguntaban si esta nueva reina, con sus modales afrancesados y su espíritu audaz, representaba una bendición o una maldición para Inglaterra. Ana ascendió al trono no como una figura amada y aclamada, sino como el ojo de una tormenta política. A diferencia de Catalina, quien encarnaba los valores tradicionales ingleses de humildad y piedad, Ana era deslumbrante, provocativa y poseía una aguda astucia política. Vestía colores llamativos, gobernaba la corte con una inteligencia perspicaz y se granjeó poderosos enemigos con una rapidez asombrosa. Su posición, aunque aparentemente segura, también era terriblemente precaria. Todo descansaba en un único factor crucial: proporcionarle a Enrique un heredero varón. Ana lo sabía tan bien como cualquiera. Ya no era simplemente la amante del rey, se había convertido en la esperanza de una nueva dinastía. Al inicio de su embarazo, Ana y Enrique compartían una euforia palpable, seguros de que el niño sería varón. Sin embargo, en septiembre de 1533, Ana dio a luz a una hija, Isabel. Para su crédito, enmascaró su profunda decepción con gracia, insistiendo en que su próximo hijo seguramente sería varón. Enrique, en contraste, se mostró menos compuesto. Sus ojos, otrora llenos de adoración, ahora parpadeaban con una incipiente duda. Aún así, por un tiempo, la estrella de Ana brilló con intensidad. Remodeló la corte inglesa a su imagen, elevando a su familia a alturas sin precedentes y convirtiéndose en la primera reina en la historia de Inglaterra en ser coronada con el óleo sagrado, una unción tradicionalmente reservada para los monarcas varones. Su influencia era vasta, embajadores extranjeros buscaban su favor, y las cortes europeas reorganizaban alianzas para congraciarse con ella. El otrora obediente Enrique comenzó a distanciar oficialmente a Inglaterra de la autoridad de Roma, creando la Iglesia de Inglaterra con él mismo a la cabeza, todo para asegurar que la legitimidad de la corona de Ana no pudiera ser cuestionada. Sin embargo, incluso en la cima de su triunfo, nubes oscuras comenzaban a cernirse en el horizonte. Amigos susurraban a sus espaldas, rivales acechaban en las sombras, aguardando su oportunidad, y Enrique, voluble e inquieto por naturaleza,
ya comenzaba a dirigir su mirada más allá de la brillante mujer que había reescrito el destino de su reino por él. Ana había conquistado el trono, pero mantenerlo requeriría mucho más que encanto, ambición o incluso amor. Ana Bolena había escalado cumbres de poder inauditas para una mujer de su tiempo, pero cuanto más elevado es el ascenso, más abrupta y dolorosa resulta la caída. Casi desde el instante en que la corona se posó sobre su cabeza, las fisuras comenzaron a propagarse por los cimientos de su mundo. En el epicentro de sus tribulaciones se encontraba la inexorable presión de engendrar un heredero varón. Su primogénita Isabel, aunque dotada de una inteligencia precoz y una salud robusta, no era el hijo varón en el que Enrique VIII había depositado sus ambiciones dinásticas, y el tiempo apremiaba inexorablemente. Ana experimentó múltiples embarazos en rápida sucesión, pero la desilusión siguió a los sucesivos abortos espontáneos, que la dejaron exhausta físicamente y emocionalmente devastada. Cada hijo perdido erosionó los cimientos sobre los que había construido su efímero reinado. Enrique, otrora apasionadamente devoto, comenzó a distanciarse, su creciente decepción creando una brecha infranqueable entre ellos. Ana, jamás inclinada a sufrir en silencio, discutía con vehemencia, exigía con firmeza, luchaba con denuedo por mantener su posición, pero Enrique, un hombre que valoraba la obediencia tanto como la belleza, se cansó de su agudeza intelectual, de su espíritu desafiante, del mismo fuego que antaño lo había atraído con tanta fuerza. Fuera de los aposentos reales, los enemigos se congregaban como lobos al acecho. Numerosos nobles que habían tolerado el ascenso de Ana con resentimiento apenas disimulado ahora, conspiraban abiertamente para orquestar su caída. Los acérrimos partidarios de Catalina de Aragón nunca perdonaron a Ana por lo que consideraban una usurpación flagrante y un sacrilegio imperdonable. Incluso la plebe murmuraba en su contra, tildándola de la gran ramera, culpándola del cisma con Roma y de las severas transformaciones que le siguieron. Y entonces apareció Jane Seymour, serena, recatada, encarnando todo aquello que Ana no era. Jane capturó la errante atención de Enrique justo en el momento en que la influencia de Ana comenzaba a declinar irreversiblemente. Donde Ana lo había deslumbrado con su brillantez y su desafío constante, Jane ofrecía una complacencia tranquilizadora. Fue un cambio peligroso, y Ana, perspicaz como siempre, percibió claramente su advenimiento. Intentó desesperadamente recuperar su posición, prodigando atenciones a Enrique, prometiendo futuros hijos varones, implorando paciencia, pero el rey, siempre voluble e inconstante, ya había comenzado a imaginar una existencia desprovista de la mujer por la que una vez había puesto en jaque a todo un reino. Los enemigos políticos de Ana, incluyendo a Thomas Cromwell, quien otrora fuera su aliado más influyente, sintieron el cambio en la corriente de los acontecimientos. Comenzaron a sentar las bases para una campaña de difamación y destrucción, reuniendo sigilosamente acusaciones infundadas, rumores maliciosos y testigos maleables. La mujer que había jugado con tanta maestría, el peligroso juego de la ambición ahora perdía terreno rápidamente. Ana había conquistado su corona con astucia y valentía, pero en el brutal y cambiante universo de la corte de Enrique, las victorias pasadas carecían de significado. Solo importaba el éxito reciente, y los enemigos de Ana estaban afilando sus cuchillos con siniestra anticipación. La reina que había destrozado un reino pronto experimentaría con qué celeridad un reino podía destrozarla a ella. Los adversarios de Ana Bolena no la embistieron con ejércitos desplegados ni con el frío acero de las espadas. Se acercaron sigilosamente, armados con susurros insidiosos, secretos oscuros y mentiras cuidadosamente elaboradas. En los recovecos sombríos de la corte, una traición silenciosa, paciente y letal estaba germinando. Thomas Cromwell, quien en un tiempo fuera el más firme aliado de Ana en la trascendental reforma inglesa, había dado un vuelco en su lealtad y se había vuelto en su contra. Su alianza inicial se había forjado sobre la base de una ambición mutua, pero ahora sus intereses irreconciliables chocaban frontalmente. Ana anhelaba reformas que aliviaran la difícil situación de los pobres y limitaran el poder desmedido de los nobles ávidos de riquezas.
Cromwell, en cambio, buscaba ante todo la estabilidad política, el favor incondicional de Enrique y la ausencia de cualquier interferencia en sus propios designios. La audacia intrínseca de Ana la había convertido en una figura peligrosa a los ojos de muchos, y en el volátil corazón de Enrique, el amor que una vez profesara se había agrio hasta transformarse en irritación constante, suspicacia creciente y un frío desapego. A Ana le quedaban pocos amigos verdaderos, incluso su encanto personal, que antaño fuera su arma más poderosa, ahora irritaba la creciente sed de la corte por una reina más dócil y maleable. Y Jane Seymour, silenciosa y calculadoramente paciente, aguardaba justo fuera del campo visual, representando el contraste perfecto con el menguante fuego de Ana. Fue Cromwell quien dio el primer golpe, consciente de la creciente inquietud de Enrique, sabiendo que el monarca anhelaba una salida a su matrimonio pero carecía de una excusa convincente. Cromwell urdió una solución sombría, y si Ana pudiera ser apartada del trono no mediante un divorcio, lo que humillaría profundamente a Enrique, sino a través de la desgracia pública y la acusación de crímenes atroces. Las acusaciones que se fraguaron fueron salvajes, monstruosas incluso: adulterio con varios hombres de la corte, incesto sacrílego con su propio hermano George Bolena y una conspiración nefasta contra la vida del rey. Ana, la orgullosa y brillante reina, fue pintada ante los ojos de la corte como una traidora abyecta, una seductora peligrosa y una amenaza directa para la misma corona que una vez había redefinido. Cromwell reunió pruebas con meticulosidad perversa, coaccionando confesiones bajo la amenaza de la tortura y retorciendo galanteos cortesanos en testimonios condenatorios. Varios hombres de la corte, incluyendo al propio hermano de Ana, George Bolena, fueron arrestados y encarcelados. Los cargos presentados carecían de coherencia lógica, estaban plagados de contradicciones e imposibilidades flagrantes, pero en la corte de Enrique, la verdad era maleable y se adaptaba a las necesidades del rey. Ana, sintiendo la soga de la intriga apretarse inexorablemente a su alrededor, luchó desesperadamente por su vida, apelando a la memoria del amor que una vez compartiera con Enrique, pero sus súplicas cayeron en saco roto. El hombre que antaño había desestabilizado a toda Inglaterra por ella ahora se negaba siquiera a mirarla a los ojos. En mayo de 1536, Ana fue arrestada y conducida a la sombría Torre de Londres. Cuando la imponente puerta se cerró con un estrépito tras ella, la verdad la golpeó con la fuerza de un mazazo. Ya no era una reina, sino una prisionera, un simple peón atrapado en el brutal juego de poder que una vez había jugado con tanta maestría. La traición, urdida en las sombras, había sellado su destino, y ahora, sola en su fría celda de la torre, Ana Bolena aguardaba el movimiento final en el implacable tablero del destino. Ana Bolena se encontró en el gran salón de la Torre de Londres, frente a un tribunal de nobles, muchos de los cuales debían sus propios títulos y fortunas a su meteórico ascenso. Ahora estaban sentados allí, juzgándola con frialdad y vigilancia, preparados para borrar de la historia a la mujer que una vez había alterado el destino de Inglaterra. Los cargos en su contra eran escalofriantes: adulterio con varios hombres de la corte, incluyendo a su propio hermano George Bolena, alta traición contra el rey y conspiración para derrocarlo. En otro contexto, tales acusaciones contra una reina habrían sido impensables, pero allí, en aquel momento aciago, eran simplemente una farsa, una sombría representación diseñada para otorgarle a Enrique VIII exactamente lo que anhelaba: la caída de Ana, envuelta en un delgado velo de legalidad. Ana se defendió con el mismo fuego que una vez había encendido la pasión en el corazón de Enrique. Negó cada acusación con agudeza intelectual, precisión implacable y una compostura inquebrantable que asombró incluso a sus más acérrimos enemigos. Les recordó que había sido coronada con óleo sagrado, elegida por la gracia divina y ungida como reina de Inglaterra. Les evocó su lealtad inquebrantable, sus sacrificios personales y el amor que una vez profesó, pero todo fue en vano. El veredicto ya se había decidido mucho antes de que Ana pusiera un pie en la sala del tribunal. El juicio
Fue un mero espectáculo para la corte y para el pueblo, una destrucción pública y humillante de una mujer que una vez se había mostrado indomable. Testigo tras testigo, muchos de ellos coaccionados o sobornados, pronunciaron palabras condenatorias. Las fechas y los lugares de los supuestos crímenes se contradecían flagrantemente. Las pruebas eran endebles cuando existían, pero la verdad se había vuelto irrelevante. Anna fue declarada culpable. Su hermano George y los otros hombres acusados junto a ella también fueron sentenciados a la pena capital. Anna sería ejecutada por decapitación, una sentencia relativamente misericordiosa en comparación con la habitual muerte reservada para los traidores. Ahorcamiento, desmembramiento y descuartizamiento. Cuando se leyó el veredicto, Anna no se quebró. Permaneció erguida, su rostro pálido pero su espíritu ferozmente intacto. En esos últimos instantes, antes de ser conducida de vuelta a su celda, habló con claridad, declarando que estaba preparada para morir y rogando a Dios que tuviera misericordia de su alma. Cuando las pesadas puertas del salón se cerraron tras ella, la corte exhaló un suspiro colectivo de alivio. La tormenta que había sido Anna, brillante, peligrosa e inolvidable, casi había llegado a su fin. Pero incluso entonces no comprendieron plenamente. Al borrarla de la faz de la tierra, no estaban aniquilando a Anna Bolena, sino inmortalizándola en la traición, en la tragedia y en la leyenda perdurable. Tras su juicio sumario, Anna Bolena fue devuelta a la Torre de Londres, no como la reina triunfante que una vez había gobernado Inglaterra con mano firme, sino como una prisionera condenada a muerte, aguardando su ineludible destino. Sin embargo, incluso enfrentando el final inminente, Anna se negó a derrumbarse ante la adversidad. En los fríos y resonantes pasillos de la torre, Anna se preparó para su tránsito final. Pasó incontables horas en oración, arrodillada sobre los duros suelos de piedra, sus manos entrelazadas con fuerza, su voz firme y serena. No confesó ningún crimen, pues en su corazón albergaba la convicción de su inocencia. No temía a la muerte, afirmó con entereza, pero elevaba sus plegarias para que su sacrificio trajera paz al reino y quizás misericordia para su pequeña hija Isabel. Sus damas de honor, las pocas que habían permanecido leales a pesar de la tormenta, lloraban en privado su infortunio. Anna, con una fortaleza admirable, las consolaba en lugar de buscar consuelo en ellas. En ocasiones, incluso permitía que un humor sombrío se asomara a sus palabras, bromeando amargamente, diciendo que sería recordada como una reina que había perdido la cabeza. En ese humor oscuro persistía la chispa indomable que la había hecho inolvidable. Enrique VIII, mientras tanto, no mostraba ni el más mínimo atisbo de clemencia. Ya había dirigido su volátil atención hacia Jane Seymour, incluso antes de que se fijara la fecha fatídica para la ejecución de Anna. Enrique estaba diligentemente preparando su próximo matrimonio, ansioso por asegurar la continuidad de su linaje masculino. Para Anna, esta traición final del hombre que una vez había puesto en jaque a todo un reino por ella, debió haber representado el corte más profundo y doloroso. El 18 de mayo de 1536 se le comunicó a Anna que moriría al amanecer del día siguiente. Durmió poco esa noche. En cambio, dedicó sus últimas horas terrenales a la oración, implorando el perdón divino para todos aquellos que la habían agraviado y quizás también para sí misma por la ambición y el orgullo que la habían conducido hasta ese trágico final. Enrique, en un raro gesto de bondad real, había dispuesto que un espadachín francés llevara a cabo la ejecución, un método más rápido, limpio y menos brutal que el hacha común. Fue una pequeña misericordia, comprada quizás más por la conciencia del rey que por el consuelo de Anna. Al amanecer, Anna se vistió cuidadosamente para su último acto. Un vestido de damasco gris oscuro adornado con piel, con una saya carmesí debajo, colores que evocaban dignidad y sacrificio. Recogió su oscuro cabello y lo sujetó bajo una sencilla cofia, preparándose para enfrentar la hoja con gracia y entereza. Mientras la fría niebla matutina de la torre se remolinaba alrededor de las antiguas piedras del patio, Anna Bolena, reina, madre, superviviente, luchadora, dio un paso adelante hacia su destino. No habría lágrimas,
No habría súplicas desesperadas, solo un acto final de valentía frente al juicio implacable de la historia. Su final estaba cerca, pero su historia apenas comenzaba a resonar a través de los siglos. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena ascendió al cadalso improvisado dentro de los muros sombríos de la Torre de Londres. Una pequeña multitud se congregó en silencio. Cortesanos intrigantes, guardias estoicos, algunos testigos curiosos, todos envueltos en un silencio sepulcral, como si incluso las frías piedras de la torre contuvieran la respiración ante el drama inminente. Ana permaneció erguida, su vestido gris ondeando ligeramente en la gélida brisa matutina. Parecía más delgada que en los días de la corte. Su rostro pálido pero sereno. No hubo histeria ni sollozos desgarradores. En todo caso, enfrentó la muerte con la misma feroz dignidad que una vez había sacudido un reino hasta sus cimientos. Habló brevemente, con cuidado, eligiendo sus últimas palabras con precisión. No acusó a nadie, no se defendió de los cargos. Elevó una plegaria por la salud y la prosperidad del rey, el mismo hombre que la había abandonado en sus momentos finales. Ana ofreció al mundo no una confesión de culpabilidad, sino un acto de perdón trascendente. Su valentía silenciosa asombró incluso a aquellos que habían acudido para presenciar su caída. El verdugo francés, traído especialmente para asegurar una muerte rápida e indolora, avanzó con paso firme. Ana se arrodilló erguida, con las manos juntas en un gesto de oración final, sus ojos elevados hacia el cielo. Un pequeño paño blanco cubrió su mirada. Permaneció inmóvil, en una paz sorprendente. La espada brilló una vez, silenciosa, veloz, y Ana Bolena, reina, madre, artífice de la historia, dejó de existir en el plano terrenal. Fue enterrada apresuradamente en una tumba anónima dentro de los terrenos de la torre, depositada en un cofre de flechas ante la falta de un ataúd adecuado para su rango. Una reina que una vez fue coronada con oro, ahora desaparecía sin ceremonia terrenal. Sin embargo, la historia de Ana no concluyó en esa fría tumba sin nombre. Su hija Isabel, la niña cuyo nacimiento una vez había decepcionado a un rey ávido de herederos varones, se alzaría para convertirse en una de las monarcas más trascendentales en la historia de Inglaterra. Isabel I, la reina virgen, cuyo reinado presenciaría el florecimiento de las artes, el auge del poderío inglés y su influencia global, una reina que heredó el espíritu indomable, la mente aguda y la resistencia inquebrantable de su madre. Ana Bolena alteró el curso de Inglaterra para siempre. Su ambición contribuyó a desencadenar la ruptura con Roma y el nacimiento de la Iglesia anglicana. Su caída abrupta demostró al mundo que incluso las reinas podían ser descartadas sin piedad. Sin embargo, a través de su linaje, a través de Isabel, el legado de Ana brilló con una intensidad mayor que cualquier corona terrenal que hubiera portado en vida. Al final, Ana Bolena conquistó una forma de inmortalidad, no a través de la supervivencia física, sino a través de su impacto indeleble en el devenir de la historia. Y así, mientras la bruma del tiempo se disipa, la historia de Ana Bolena resuena, no como un cuento de hadas truncado, sino como un poderoso recordatorio de la ambición, el coraje y el legado imborrable que una sola vida puede dejar en el tapiz de la historia. Su sueño de reinar, aunque efímero, encendió una chispa que transformó una nación y cuyo eco aún podemos escuchar en los susurros del viento a través de los siglos. Que su historia los acompañe en el silencio de la noche. Nos vemos en el siguiente video.